territorio en tanto en cuanto que se convierte en paisaje percibido, ya se convierte en lugar. El ciudadano ya no habla tanto de su territorio como de su lugar, su pueblo, su comarca, su valle, su montaña. El paisaje incorpora como experiencia multisensorial del territorio la percepción de la gente y, por tanto, la participación y la implicación. Y el paisaje es una buena vía para incorporar a la gente en la toma de decisiones sobre el territorio a futuro. Nosaltres necessitem un nou relat en la política turística de base territorial i pensem que el paisatge és la gran estratègia que teníem que adoptar, el paisatge com a gran contenidor de l'experiència turística. Perquè els paisatges no són només escenaris o destins, són també expressió de caràcter i espai d'interacció entre el visitant i la població local.